Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de Rural Report. Los saluda Carmen Montes, soy una asociada de comunicaciones con el Centro de Asuntos Rurales. En este episodio, mi invitado y yo hablaremos acerca del crédito de retención de empleados, un crédito fiscal reembolsable, para los negocios que continuaron pagando a sus empleados mientras tuvieron que cerrar debido a la pandemia de COVID-19 o tuvieron una disminución significativa en los ingresos brutos del 13 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2021. Le damos la bienvenida a Omar Samaniego, nuestro invitado de hoy. Él es un profesional financiero con licencia con sede en Sioux City, Iowa, y que ha estado ayudando a negocios a obtener más información en solicitar el crédito. Omar, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Claro que sí. Antes de que entremos en los detalles acerca del crédito de retención de empleados, háblanos un poco de ti y cómo has estado ayudando a negocios con este tipo de programa. Sí, pues fíjese, yo he tenido mi licencia de finanzas por más de un año, pero los últimos meses me he estado concentrando sobre este programa del ERC. Y básicamente es un programa que, en mi opinión, hay muchos dueños de negocios que no saben aún que existe. Y pues la realidad es que este es un programa que se va a acabar y queremos tratar de ayudar los negocios que se pueden ayudar. ¿Nos puedes dar una breve descripción del crédito de retención de empleados, de qué se trata y cómo se puede utilizar? Sí, por supuesto. Entonces, este fue un crédito del gobierno que empezó en el 2020 por el COVID, ¿verdad? Entonces, este es un crédito que los dueños de negocios que son afectados y puedan calificar, pueden recibir $5,000 por cada empleado por el año 2020 y hasta $7,000 por cada empleado por el año 2021. Entonces, el total viene siendo como $26,000 por cada empleado, si califican. Okay. ¿Y cómo puede calificar un negocio? Ah, sí, claro. Pues mire, hay varias formas de poder calificar si son los dueños de negocios, pero el que yo estoy viendo más son como los negocios que fueron forzados a cerrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un restaurante, el gobierno dijo no pueden tener el comedor abierto, tienen que cerrar. Esos negocios automáticamente califican. ¿Por qué? Porque fueron forzados a cerrar el comedor. Otro tipo de negocios son los negocios que a lo mejor no tenían mercancía para sus negocios, ¿verdad? Porque no había suficiente producción, no había suficiente inventario. Esos negocios también califican. ¿Por qué? Porque fueron afectados de esa forma. Entonces, si hay diferentes formas, obviamente cada negocio es diferente, pero nosotros ayudamos para ver cuál sería la razón para que ellos puedan calificar. Muy bien. ¿Qué tipo de información ocupa un dueño de negocio tener listo antes de solicitar el crédito, ya sea que lo hagan a través de una compañía como la que representas tú o si la hacen por su propia cuenta? Sí, claro. Pues mire, mucha información que se ocupa es información que los dueños de negocio ya tienen con su CPA, la persona que prepara sus taxas, sus impuestos. Esa información ya la tienen. El problema es que a veces los dueños de negocio no saben cómo obtener la información porque no se comunican bien, pero eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos ponemos en contacto con la persona que el dueño de negocio utiliza para hacer sus formas de taxas. De esa forma, nosotros no molestamos al dueño del negocio para que ellos mantengan su negocio corriente y nosotros nos encargamos con las personas que ellos utilizan para obtener todos los documentos que son necesarios. Okay. ¿Y cuáles son las fechas límites para solicitar este crédito y qué tan largo es el proceso de solicitud? Ok, sí, entonces hay dos fechas que tenemos que tener en cuenta. El 15 de abril del 2024 es el último día para poder aplicar para el crédito del 2020. Entonces, esa sería la última fecha para el 2020. El 15 de abril del 2025 va a ser el último día para poder aplicar al crédito del 2021. Entonces, nos quedan un poquito de meses todavía para poder aplicar para 2020, pero sí tenemos esas dos fechas. Y en términos de cuánto demora el proceso, eso sí ya depende de cada negocio. Cada negocio es indiferente, o sea, no hay ningún plazo que sea igual. Todo depende de cuánto también tarda el negocio de preparar los documentos, ¿verdad? Cuánto tardan para que nos consigan los documentos que nosotros necesitamos para poder empezar el proceso. Pero por general, puede tardar entre 3 a 9 meses del comienzo hasta cuando el dueño de negocio recibe el cheque del gobierno.
Fechas importantes recordar y también tener todos esos documentos listos para poderlo realizar, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, durante la pandemia, algunos dueños de negocios fueron otorgados fondos a través del programa de protección de cheques de pago. ¿Cuál es la diferencia entre ese programa y y cuáles son los negocios que aún son elegibles para el crédito de retención de empleados? Sí, entonces ese fue un programa que también existía, bueno, y existe cuando el gobierno empezó a hacer los dos programas. Entonces en inglés se dice el PPP. Ese fue un préstamo que al comenzar los dueños de negocio podían aplicar para poder continuar con su negocio, pagar la renta, pagar los útiles, pagar los empleados. Entonces ese fue un programa que los dueños de negocio podían calificar y al primero era un préstamo. Pero después cambiaron la ley que muchos negocios podían calificar para no tener que pagar para atrás el préstamo, ¿verdad? Ahora, el programa del ERC, ese es un programa que no es un préstamo. Entonces, ese es un crédito. El dinero que reciben los dueños de negocio no se tiene que devolver, no se tiene que pagar. Ese dinero, los dueños de negocio lo pueden utilizar de cual forma lo necesiten, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. La otra cosa es que hay muchos dueños de negocios que piensan que porque recibieron el PPP ya no califican para el ERC y eso no es cierto. La ley cambió y ahora los dueños pueden calificar para los dos programas. Ok, muy bien. Y bueno, el Servicio de Rentas Internas aconseja que la gente revise cuidadosamente las pautas del crédito de retención de empleados antes de intentar solicitar el reclamo para el crédito, ya que los promotores continúan presionando a las personas que no son elegibles para presentar la solicitud. Al igual que con cualquier programa como este, existe la posibilidad de estafas incluso para aquellos que sí son elegibles. ¿Qué debe hacer un negocio si alguien se pone en contacto con ellos para ofrecerles esta ayuda? ¿Y cuáles son las banderillas rojas o las señales de alerta que podrían identificar? Sí, claro, y eso es algo que sí está pasando mucho. Yo he hablado con los dueños de negocios que les pregunto si han recibido información y me dicen que sí, han tenido personas que les llaman por teléfono y les están tratando de ofrecer el servicio, pero les quieren cobrar, ¿verdad? Y la realidad es que todos deberíamos de hacer nuestra tarea antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Deberíamos de investigar las compañías que nos están ofreciendo el servicio y ver cuánto nos cuestan, cuánto nos cobran, qué tipo de ayuda nos van a dar, qué garantías tienen. Entonces, todas esas son cosas que uno tiene que saber o tan siquiera ver si hay otras opciones, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no cobramos los dueños de negocio por hacer el programa hasta que califiquen. Pero si por cualquier cosa no califica el dueño de negocio, entonces no hay ningún costo para ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber que hay opciones y es importante saber qué tipo de servicio el programa incluye. Y si les cobran una cifra sumamente grande, es Sí. una alerta, ¿no? De que podría ser una estafa. Sí, claro, porque les piden dinero antes de hacerles cualquier cosa, antes de llenar los documentos. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Omar, de nuevo, gracias por estar con nosotros y hablar acerca del crédito de retención de empleados. Hemos incluido enlaces para más información sobre este programa en la sección de comentarios de este video, así que gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Roll Report. A ti, Omar, y también ustedes, los que nos están viendo. Si desea conocer más acerca del centro, visiten nuestra página www.cfra.org.